Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime. Bienvenidos al segundo podcast de Misterio del Liderazgo, los abogados del diablo. Hoy vamos a hablar de si no eres buena persona, olvídate de estar líder. Las 5 claves de la autenticidad. Oye, Jaime, pero creo que lo de los abogados del diablo no lo hemos explicado, ¿no? Oye, pues es verdad que nos ha preguntado mucha gente. Esta historia de los abogados del diablo, que nos gusta mucho a los dos, de hecho por eso le pusimos el título al podcast, tiene que ver con una figura que había en la Iglesia Católica desde el siglo XII, que hacía, si no me equivoco, de fiscal de los santos. Era el que se ocupaba de asegurar y aseverar que los santos eran santos de verdad, Claro, ¿no es así? Claro, para ser santo hay que hacer milagros. Entonces no todo milagro es el... Igual que con los líderes, no todo milagro de líder. Por eso estamos aquí. Y sí, era una figura desde el siglo XII, creo. Sí, si no me equivoco, la erradicó Juan Pablo II en el año 78. 78 y luego a partir del 83 creo que ya se puso en marcha, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó cuando se erradicó la figura? Pues hombre, que al final cuando tú tienes abogados del diablo, que eran además doctores en derecho canónico, era gente muy preparada y que sabía lo que se hacía y eran fiscales, como dices, para comprobar que los milagros se estaban haciendo, pues entre 1900 y 1978 no llegaba a 100 el número de santos. Y sin embargo, en los 45 años posteriores, pues ya sabes lo que ha pasado, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo que con los líderes. O sea, ni más ni menos. Se ha multiplicado por 10, claro, exactamente. Que todo el mundo tiene un líder en su vida. Exacto. Y nosotros pues, nos gusta ser abogados del diablo también en esto del liderazgo, ¿verdad? Bueno, nos parecía una figura importante a recuperar en el mundo de la empresa y además, bueno, pues creemos que hace falta. No es sobre todo lo que parece. Bueno, hoy vamos a hablar de la relación entre ser buena persona y el liderazgo. Muchas veces hemos comentado, Juan Carlos, que hay diferentes mundos en los que ser buena persona no es un eximente para que puedas ser un grandísimo profesional. Por ejemplo, en el mundo artístico. Tú puedes ser un energúmeno, pero ser un extraordinario pintor o un extraordinario actor. Pero eso en el mundo de la empresa no aplica exactamente igual. O aplicas unos valores universales de principio o es muy difícil que seas un buen líder, ¿no es así? Eso es muy interesante, sí, Jaime, porque en el mundo artístico lo importante es tu creación. Entonces tú puedes ser un malvado, un perverso, pero hacer un cuadro maravilloso o una obra de teatro o ser un intérprete fabuloso, ¿no? Merecedor del Oscar o del Goya. En el mundo de las relaciones humanas, en el que está el liderazgo... Estamos hablando de las emociones. Estamos hablando de las emociones. Entonces, antes se pilla un mentiroso, que ya no sé si se puede decir un cojo, pero bueno, antes seguro que nos lo censuran, pero bueno, yo qué sé, es una frase hecha, tío. Sí. Entonces, igual que hablábamos en el primer podcast del propósito, hay que llevarlo a una cosa seria y de verdad, pues hay que hablar de buena persona y hay que hablar de autenticidad. Y también es una lección de humildad. El líder tiene mucho que ver con ser humilde porque, claro, no somos siempre auténticos y se habla mucho de autenticidad, ¿no? A mí hay una frase que la hemos comentado muchas veces que me encanta y es: para que el mal triunfe, basta con que los hombres buenos miren para otro lado. Sí. Es algo que yo creo, Juan Carlos, que lo hemos visto, bueno, tú y yo mismamente en organizaciones en las que hemos estado, lo hemos visto, es algo habitual en el mundo de la empresa, dejar que las cosas fluyan, no intervenir, no levantar demasiado la voz, no hacer demasiado ruido. ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo? Mucho. Primero, para que el mal triunfe, es decir, existe el bien y existe el mal. Tú y yo creemos que existe el bien y existe el mal. A mí me lo enseñaron así de pequeño. Exactamente, yo creo que eso es algo que no deberíamos perder. El mal se puede corregir en bien y el bien no dura para siempre, con lo cual eso es importante. Y para que triunfe no es solo que haya mucho malvado, sino que haya mucha persona que se queda ahí en medio que, bueno, mira para otro lado, como dice la frase. Totalmente. Entonces, volvemos a ese liderazgo que es influir en los demás. No es que tienes una tarjeta... que influir positivamente, si me permites. Exactamente, influir positivamente. Y entonces solo puedes hacerlo siendo buena persona, siendo auténtico. Y si en algún momento no eres buena persona, como veremos en las claves, darte cuenta de ello se aprende por aspiración o por desesperación. Y si estás desesperado diciendo, bueno, soy consciente, tengo que cambiar. ¿Y qué es ser buena persona, Juan Carlos? Bueno, ser más allá de la moral, que la moral es algo cultural y es algo distinto en cada pueblo, son las tradiciones y los rituales. Tú sabes muy bien, Jaime, que ser buena persona es la ética.
Y aquí tenemos que citar a un maestro nuestro, para algunos de nosotros el mejor pensador vivo, que es José Antonio Marina, ¿no? Que dice: la ética es el modo más inteligente de vivir. Ser buena persona es ser auténtico y no estar huyendo hacia adelante, porque al final, cuando practicas el mal, cuando te dedicas a la mentira, cuando engañas a los demás, cuando distorsionas la realidad, pues estás emprendiendo un camino que no tiene vuelta. De hecho, si me permites, me atrevería a decir que la ética es un concepto bastante universal, no es mi ética, como la ética es universal. Como de vez en cuando dice alguno que otro. Si no es universal, no es ética. Por eso es importante diferenciarla de la moral. Y esto, que parece que no tiene nada que ver con el liderazgo, tiene todo que ver con el liderazgo. Oye, hablando de esto, hemos comentado muchísimas veces el cómo a nivel mundial pues hay una cierta dimisión de algunos países respecto al liderazgo, pues países como Estados Unidos, con una serie de consecuencias que las estamos viviendo. Yo creo que la ausencia de liderazgo al final a lo que nos lleva a esas sociedades seguramente mucho más injustas, en las que nadie se atreve a protestar, a elevar la voz. ¿Cómo relacionas eso con el concepto de autenticidad? ¿Qué tiene que ver eso con la autenticidad? Bueno, yo primero creo que en esa dimisión de liderazgo hay un cambio civilizatorio, que ya hablaremos también en algún otro podcast, a lo mejor. El liderazgo y la geopolítica. Hay un cambio del modelo estadounidense y del modelo anglosajón a un modelo, por una parte China, Rusia y demás, donde la sumisión para tener un cierto bienestar y la economía de mercado pues es más importante que la propia libertad, pero, y antes hablamos de José Antonio Marina, otro gran pensador, en este caso del liderazgo y de la gestión, que es Xavier Marcet, reivindica un liderazgo a la europea, y yo creo que hay un liderazgo a la europea y un liderazgo hispanoamericano, iberoamericano, basado en valores, basado en el honor. El honor es una palabra muy ligada a la autenticidad, a la valentía y a defender los valores en esa espiritualidad bien entendida, que no necesariamente es religión, desde el bien y hacer las cosas correctamente. Entonces yo creo que es una gran oportunidad. ¿En qué crees que se diferencia un líder auténtico de uno que no lo es? Bueno, porque el líder auténtico, vamos a hablar de cada una de las claves, ¿no? De las 5 claves, pero al final la autenticidad, también palabra que ahora mismo se está glorificando, significa que hay, bueno, es la primera de las claves, pero que hay una coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Si me permites, tú recordarás una intervención que tuvimos con una compañía industrial gigantesca, donde el presidente, que trabajamos con ellos, con el presidente y con el comité de dirección, y el presidente había puesto en marcha una intranet para hacer sus comunicados que lo llamaban el Facebook del presidente. Si te acuerdas o si Me te acuerdo acuerdas. perfectamente. Sí, por eso. Vivimos en un mundo donde más del 50% de toda la información que recibimos es mentira, es fake. Y entonces la autenticidad se reivindica, pero se valora porque cada vez es más escasa. Y no es fácil ser auténtico. Es decir, yo no digo que no pretenda todo el mundo ser lo más auténtico posible, pero al final hay tentaciones, ¿no? Y sobrevivir a las tentaciones. Y dentro de las barreras que puede tener el ser auténtico, además del miedo, que es uno de los principales drivers de cualquier organización, eso lo diría cualquier directivo, cualquier persona que lleve una experiencia un poco decente en una gran compañía, te hablaría del miedo. ¿Cuáles son los elementos o las barreras que hay que saltar para ser auténtico? Bueno, es un combate entre el bien y el mal, que es liderazgo espiritual, algún momento hablaremos de ello en otra sesión, y luego es un combate entre el miedo y el amor, que también parece algo como muy filosófico, pero que es importante. La gente que se mueve por el miedo y trata de mover a los demás por el miedo, que no son líderes evidentemente, aunque tengan un lenguaje de liderazgo, pues lo que hacen es eso, huir hacia adelante y generar un círculo vicioso cada vez peor, que al final mina la confianza y el compromiso, son los pilares. Las personas realmente humanistas que aman lo humano, esto es el humanismo muy ligado a la autenticidad, pues oye, son vulnerables y se equivocan, lo comentan y realmente tiran para adelante siendo humanas, ¿no? También hablaremos en su día del liderazgo femenino. El nuevo liderazgo femenino abierto, pues es un liderazgo no de machotes, no de machos alfa, sino de, oye, me he equivocado. No de exceso de testosterona. Claro, exactamente, más con la oxitocina. Oye, Juan Carlos, y con todo lo que estás comentando, ¿qué debe hacer una persona para ser auténtico?
Bueno, primero... digamos, para acercarse cada vez más a esa figura de líder de verdad auténtico de la que hemos hablado. Bueno, primero, Jaime, ser muy consciente, consecuente, como antes decía, de lo que es la autenticidad, porque si simplemente decimos, oye, ser auténtico es importante, yo soy muy auténtico, entonces no estamos aprendiendo. Porque no, tiene que haber una coherencia con valores y además tiene que haber una coherencia con los valores de la compañía. Exactamente. Que tus propios valores tienen que ser coherentes. Si no, eso chirría. Y claro, entonces si no estás huyendo hacia adelante. Valores vividos, ¿eh? Insistamos, Jaime, en que es valores vividos, porque es muy fácil poner en la pared y volvemos al mundo del deporte. Pero explica eso, que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, explica eso en los valores vividos. En el mundo del deporte tú puedes ser del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Villarreal, del Valencia. Tú miras las webs, los valores son prácticamente los mismos. Y sin embargo, las querencias y las carencias de cada equipo, algunos hemos escrito sobre ellos, son muy distintos. El Madrid, si se deja, y sé que esto va a ser polémico, tiende a la soberbia, porque la cultura madrileña... Ya empezamos, ya nos hemos calentado. Claro, ya nos hemos calentado. Y el Barcelona, lo decía Xavi Hernández, jugador, antes de ser entrenador, en un libro en la época de Guardiola, tiende al victimismo. Y entonces, bueno, pues la autenticidad es decir, oye, cuidado, que yo puedo derivar hacia aquí y mis valores reales, pues coinciden o no plenamente con los valores del club, con los valores de la organización. Sí, pero al final es un poco como la estrategia. Quiero decir que al final tú tienes una parte de estrategia o de valores. La estrategia al final de dos bancos es prácticamente la misma y se diferencian en la ejecución. Exactamente. Por eso es un misterio el liderazgo, porque tú entras a ojos cerrados, a poco que domines la escena, en dos bancos distintos, podemos pensar los colores. Sí, naranja, azul y rojo, azul, por ejemplo, rojo, es que me viene a la cabeza. Con estrella, sin estrella, y tú sabes perfectamente de qué banco se trata. Y sin embargo, lees sus planes estratégicos y no podrías diferenciarlos. Correcto. ¿Por qué? Porque los valores, la cultura, se merienda a la estrategia, como en su día dijo el famoso Peter Drucker. ¿No? Sí. Entonces, de ahí la autenticidad. En el mundo del fútbol, en el mundo de la empresa, hay líderes que encajarían en alguno de los bancos que estamos pensando y no encajarían en el otro. Y de hecho lo hemos vivido tú y yo a lo largo de estos años. Absolutamente. Y si eso lo llevamos a resultados, Juan Carlos, ¿cuánto le cuesta a una compañía la falta de autenticidad de sus líderes? Pues mira, en términos de reputación, si el líder o la líder no es auténtica, se calcula, expertas en reputación, sobre todo son profesionales, son mujeres, que más de un 30% de la noche a la mañana. Y hemos visto casos en Estados Unidos y en Europa. Es decir, la falta de autenticidad, que te pillen en un renuncio, que se decía... Bueno, eso la bolsa lo castiga de una forma severa. Lo castiga en un tercio severa. de tu valor. De la noche a la mañana. Sí, no sé quién decía que para saber cuánto vale una persona lo único que hay que hacer es esperar a que se muera y lo que caiga o suba en bolsa es el valor de esa persona. Vamos a decir algo polémico. También dice que para conocer a una persona, divórciate de ella. Sí. Pues lo mismo con los jefes y con los líderes. Divórciate de ellas o de ellos y verás cómo se comportan. Oye, ¿y qué puede hacer una compañía para tratar de hacer evolucionar a sus líderes hacia un planteamiento de mayor autenticidad? Bueno, pues mira, primero, como en todo, diferenciar formación y desarrollo, porque la formación, ya sabes, Jaime, tiene que ver con la aptitud con P, con conocimientos. Saber qué es la autenticidad, las 5 claves que vamos a comentar luego, y luego el comportamiento diario. Pero la actitud con C no está en digamos, la parte racional del cerebro, en el neocórtex, sino en la parte emocional, y tiene que ver con comportamientos, con generar hábitos. Hábitos que algunas personas tardan 21 días en interiorizar y otros pueden tardar 90 o 120 días. Es decir, repetir hasta que al final, pues igual que vas al gimnasio o aprendes un idioma o cualquier otra cosa. Saber que el inglés es importante, pues es fácil, pero aprender inglés, sobre todo a determinadas edades, es mucho más difícil. Sobre la marcha, ¿eres capaz de decirme 4 cosas que caractericen a un jefe en relación con la autenticidad y otras 4 que caractericen a un líder en relación con la autenticidad? Sí, lógicamente. Un líder, una líder, primero, es auténtica porque tiene que ver con las claves, como decía antes, es coherente. Muchas veces es como cuando tú haces una promesa. Normalmente, a lo mejor tú no te acuerdas, pero has hecho la promesa a otra persona, la persona se acuerda siempre. Absolutamente, eso es una de las primeras lecciones en coaching. Exactamente. Un jefe puede prometer cosas que no va a cumplir, un líder que es auténtico siempre lo va a cumplir. Un líder, una líder vive lo que dice. Un jefe, hay una separación absoluta entre lo que dice y lo que hace.
Y eso se nota de la noche a la mañana. Un líder no diferencia entre lo que es tuyo propio y lo que es del nosotros, del equipo, y un jefe tiene dos planos. El jefe tiene unos privilegios, una autoridad formal o un ascensor propio, que lo hemos visto tú y yo, o un avión propio. Es decir, eso al final... Yo tengo un caso muy cercano de una ejecutiva que fuera de micrófono te diré quién era. Pero recuerdo perfectamente un viaje que tuvo que hacer embarazada. Iba con su jefa, que era la consejera delegada de la compañía, y la consejera delegada iba en primera, a México, para ser exactos, y ella iba en la última fila del avión, que no se podía ni echar el de pues de fíjate la coherencia. Era un caso claro de coherencia. Una compañía conocidísima y prestigiosísima y seguro de súper sostenible. Claro. Y luego ya finalmente una líder o un líder que es auténtico es que no se llama auténtico a sí mismo. Y sin embargo muchos jefes que no lo son están repitiendo una y otra vez lo auténticos que son. ¿Cuáles serían entonces esas 5 claves de la autenticidad de las que hablábamos? Pues yo te diría, Jaime, en términos muy prácticos, porque luego seguro que me llevas a los takeaways como si estuviera en el supermercado. Segurísimo, porque he comido mucho y ya te como en mi vida. Primero, esa coherencia entre pensar, sentir, la emoción, decir lo que expresas en comunicación verbal y no verbal, y luego hacer. O sea, al final los líderes es lo que hacen, pero lógicamente parten de lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten. Segundo, ser muy conscientes de que estamos programados para engañar y para mentir. El ser humano trata de, digamos, mantenerse en una burbuja y mantener su autoestima, por tanto, ineludiblemente, casi sin querer, inconscientemente puede mentir. Entonces, de hecho, hay estudios que dicen que no distinguimos lo que es verdad y lo que es mentira. Claro, exactamente. La teoría de la atribución. El cerebro depende de sus tensiones, de sus hormonas, que decías antes. Y luego, además, que todo es en términos proporcionales. Es decir, le podemos dar poco valor a una promesa, que decíamos antes, y para la otra persona puede ser determinante. Lógico. El tercer punto es, precisamente, cuando nos equivocamos inconscientemente, pedir perdón. Yo, de esos jefes, esas jefas que nunca han pedido perdón, que nunca han cometido un error, que nunca se han equivocado, poca autenticidad. No sé qué político salió el otro día. Si he ofendido a alguien, pido perdón. Eso no es pedir perdón. Eso es una idiotez. Eso es pensar que no has ofendido nunca. Claro. El cuarto, hemos hablado antes, la confianza, ¿no? Es decir, la confianza es una cuenta corriente emocional, como decía Covey, ya sabes muy bien. No Covey el perro de Barcelona 92, sino Stephen Covey, el de los hábitos. La mayoría de los que nos oyen no saben quién era Covey. Bueno, un señor en los años 90 que hizo un libro magnífico, Stephen Covey. No, me refería al perro. También en los años 90, de Mariscal. Pero bueno, para no irnos, generar confianza. Entonces, cuando esa confianza, esa cuenta corriente está quedando en números rojos prácticamente, ser muy consciente, atender a los detalles, empatizar y volver a subir, remontar el vuelo, porque por cualquier malentendido, pues se puede... Para hablar de errores propios, en consultoría, recuerdo hace muchos años, en una empresa que teníamos varios socios, dije, bueno, los viernes por la tarde no se trabaja, sin embargo, si estás en un proyecto que necesitas trabajar, pues hazlo. Como una cosa de libertad, yo lo hacía con buena fe. Sí. Mucha gente me vino al despacho diciendo, ¿pero qué dices? Yo quedo con mis amigos en mi gimnasio, no lo puedo tolerar. Me he explicado mal. Corrijo mi error, ha sido un error. Yo lo entendía desde la libertad y vosotros lo habéis entendido desde la imposición, con lo cual el error es mío. Yo tuve un caso, Juan Carlos, de decir que los viernes eran el día casual para ir vestido como uno quisiera, y como no había norma, apareció un tío en bañador y chanclas. Y hubo que decirle, tío, que es que no lo has entendido. O sea, ponte unos chinos, yo qué sé, ponte algo. Vístete, coño. Claro. Y luego la quinta y última clave de la autenticidad es que vivimos en un mundo muy cortoplacista, y tenemos que pensar a largo plazo. Es decir, bueno, también se dice esto mucho en liderazgo, ¿no? Esto que te molesta tanto en este mes, ¿dentro de un año será relevante? ¿Dentro de 10 años tendrá importancia? Ninguna. Lo único que tiene importancia es la salud, el amor, que te quieran, querer, y esto parece muy ñoño, muy cursi, pero es lo importante. Entonces, cosas que hoy nos parecen gravísimas, entonces podemos tender a mentir porque nos da vergüenza o porque nos da pena,
pues en realidad no tiene ninguna importancia. O sea, que la madurez, la capacidad de ponerle perspectiva a las cosas es importante en todo esto de la Sí, ya sabes, este test de las autenticidad. golosinas que se hace en niños pequeños, que se les ofrece una golosina inmediata o 2 golosinas dentro de poco, y eso predice al final la madurez, la tranquilidad, la serenidad, el largoplacismo en un mundo tan narcisista y tan cortoplacista. Evidentemente, si eres una persona narcisista, no vas a ser un líder porque vas a ser un mentiroso, un engañabobos todo el tiempo. Oye, para ir acabando, venga, las 3 cositas para llevarnos las puestas. Venga, vamos a hacerlo juntos, ¿te parece, Venga, Jaime? el takeaway. Venga, ¿cuál es tu primer takeaway de lo que hemos estado hablando de la autenticidad? ¡No me jodas! Ese sería el primer takeaway. Si me engañas, te pillo. No me jodas. Pues tendría que ver seguramente, Juan Carlos, con la capacidad de ponerle perspectiva a las cosas. Eso es. Tengamos perspectiva. La distancia, eso tiene muchísimo que ver con la madurez, con la capacidad de ver las cosas sin actuar de forma impulsiva, con cierta capacidad de reflexividad. Contar hasta Y 10. me atrevería a decir que eso está relacionado a su vez con la eliminación, no la eliminación del miedo, sino la gestión del miedo. Eso o sea, yo en los 30 años de experiencia profesional que hemos tenido en multinacionales, creo que el miedo es el principal driver de las organizaciones y es algo que cuando eres capaz de aprender a gestionarlo, funcionas pues con una libertad y una autenticidad diferentes. Entonces, la primera acción es vigila tu miedo, ten serenidad, ten madurez. Sé consciente de tu miedo y gestiónalo. La segunda yo creo que tiene que ver con preguntar y con escuchar. Pregunta a tu gente hasta qué punto eres una persona auténtica. Y no es lo que te digan, porque te van a decir que lo eres. Es la cara que ponen. Más allá de la sorpresa. Es decir, si la cara dice duda, porque cada uno no se controla su expresión. No sé cuánto es el porcentaje, el 90% es no verbal, si no me equivoco. La comunicación, bueno, esa es una investigación antigua, no está muy demostrada, pero sí, solemos decir que solo el 7% es verbal y más del 50%, 55%. Pero no es lo que dices, es la cara que pones. Pregunta la cara que pones. Y antes de que me preguntes, ¿cuál es la tercera? No, y la tercera es esa conexión que hemos hablado entre la autenticidad y la humildad. Igual que decimos que estás líder, pues estás auténtico. Esto no te lo garantiza nadie todo el tiempo. Totalmente. Y además tú y yo lo hemos vivido en décadas. Cuanto más arriba estás en una organización muy grande... Recuerdo algún antiguo jefe que en un congreso en Sevilla, al final nos fuimos los dos solos porque me dijo: estoy harto de que la gente me mienta. Quiero, de verdad, y por eso es bueno también el coaching. Sí. Es decir, en el coaching somos libres y a veces no te gusta lo que escuchas, pero no eres el colaborador, el subordinado, el sumiso. Y entonces... Sí, lo más que te puede pasar es que no te vuelvan a contratar. Exactamente. Bueno, y a veces es hasta un privilegio. Sí. ¿No? Pero que no haya una torre de marfil a tu alrededor, que todo el mundo te diga y al final seas el rey que está desnudo y que nadie te lo está diciendo. ¿Cuántas veces te ha pasado en procesos de coaching? Te lo estoy preguntando, pero yo me lo estoy contestando mientras te lo pregunto. ¿Cuántas veces te ha pasado en procesos de coaching a directivos que la primera vez que le has dicho las cosas como son te lo han agradecido? La segunda... No te lo han agradecido tanto. Y la tercera te han dicho que no le toques las narices. Sí, muchísimas veces. Sí. Lógicamente, la primera vez pues te hace gracia. Teniendo en cuenta, para que lo entiendan nuestros oyentes, que un proceso de coaching normal son 6 sesiones. Claro. No, me está recordando en Historias de Abuelo Cebolleta que la primera vez que yo escribí un artículo era en los años 80 y le sirven bien en sus restaurantes, de la Gaceta de los Negocios, que ya no existe. Estaba en ese momento en Arthur Andersen, el gran socio de consultoría, el difunto Luis Recio. Me dijo: oye, muy bien, chaval. Era un crío de 20 y tantos años. Qué bien. La segunda vez dijo: hombre, mira, te gusta escribir y tal. Y la tercera vez me llamó Luis Recio al despacho y me dijo: oye, aquí hay que trabajar, déjate de escribir. Que te calles, que dejes de escribir. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues una vez más a ti, un poco también a mí, porque no decirlo. Claro, a los dos. ¿Qué nos propones para la tercera? Pues vamos a hablar de las herramientas imprescindibles para liderar a tu jefe, que es algo que hemos tenido algunos oyentes que nos lo han planteado y nos parecía una temática algunos miles, tremendamente interesante. Así es, así que hasta la semana que viene y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los dos.